Pues ahora entonces voy a pasar la palabra a Rosalía Morro Camacho y con algunas palabras sobre ella eh, desde lo profundo de su humanidad, pero que no puedo transmitir, sino que vosotros vais a ver y vais a sentir cuando la escuchéis. Rosalía es madre de María e Inés y siempre quiere ser presentada así. Bueno, pues es que de su mano y de la de Nacho como madre y padre de María, Renacer Madrid pues inicia sus reuniones de ayuda, eh, una ayuda mutua, personas que transitan, ¿no? También esta realidad existencial tan dura. El 1 de octubre de 2022, el Teatro Martina hicieron la presentación a la que, bueno, pues conjunto con Luis tuve la gran suerte de eso, es decir, tuve la gran oportunidad de poder conocerlo, ¿no? Y de ahí surge también el que ahora esté con nosotros, ¿no? Bueno, te doy la palabra. Gracias. Bueno, yo cuando realicé esta presentación realmente al escribirla estaba desnudando mi alma. Entonces, tal cual yo creo que me siento más cómoda si me lo permitís y que además tampoco es que yo haga todos los días esto de hablar en público y estar ante, bueno, pues ante gente como la que hemos estado ayer y hoy, ¿no? Las presentaciones tan maravillosas que ha habido. Yo prefiero leeros lo que realmente salió de mí, ¿no? Cuando lo estaba haciendo, que creo que os podrá llegar. Bueno, primero quiero comenzar leyendo una reflexión de una de las personas integrantes del grupo al que pertenezco y por el que vengo aquí. Esta es la siguiente. La vida de nuestros hijos fue un regalo y por eso, agradecidos, queremos seguir disfrutando del regalo que es nuestra vida. Y con ella poder demostrar al mundo que la muerte de un hijo no es el final de una vida que habíamos imaginado maravillosa, sino el principio de otra, la cual, gracias a ellos, queremos convertir en un precioso homenaje a lo que ellos fueron, son y serán. Y ahora me presento, aunque ya la hayan hecho. Mi nombre es Rosalía y tal y como aparece en el programa de las jornadas, vengo aquí en calidad de madre. Pertenezco al grupo Renacer, que, bueno, pues como ya, bueno, en la introducción que he dado, más lo que han dicho, os habréis imaginado, es un grupo de ayuda mutua de padres que enfrentamos la muerte de nuestros hijos e hijas. Pero antes de explicaros en qué consiste este grupo, yo quiero contaros un poco, muy brevemente, mi historia. Creo que personalizar de qué estoy hablando ayuda a entender más profundamente qué es lo que hacemos en Renacer. Soy madre de 2 hijas, María e Inés. El 22 de octubre de 2021, mi hija mayor, María, sufrió un accidente de tráfico cuando estaba realizando su Erasmus en Bucarest, en Rumanía. María, Mary, como a mí me gusta llamarla, estudiaba tercero de psicología. Le apasionaba. En dicho accidente, Mary murió. Tenía 20 años. Puedo deciros que durante meses pues viví mis días y mis noches más oscuras, que todo bajo mis pies se derrumbó. De una bofetada había salido de mi zona de confort y yo sentía que esa zona ya nunca volvería a ser confortable. Estaba totalmente perdida, no sabía dónde agarrarme, no sabía qué era lo adecuado y no quería arrastrar en esa caída a la gente que me quería, y mucho menos a mi pequeña Inés. Yo era su madre, yo tenía que seguir siendo el ancla que a ella le diera fuerza. Y quizá fue ese el primer sentido que encontré a mi vida entonces, ser su ancla. Pero no era suficiente, porque ¿dónde colocaba yo a mi preciosa Mary en todo eso?
en ese nuevo sentido que le había dado a mi vida. Y entonces surgió Renacer. En mis locas búsquedas por internet, en el que escribía desesperadamente qué hacer cuando un hijo muere, apareció el artículo de una madre que decía pertenecer a un grupo llamado Renacer, en Valencia. Esta madre se llama Pilar y su hija Pili. En ese artículo decía, y cito textualmente, el hijo que murió da fuerzas para entender que alguien al que has dado la vida y criado, con el que has disfrutado tanto y tenido tantos desvelos, alguien que te ha hecho entender lo que es el verdadero amor, pues con él aprendiste a dar y amar sin esperar nada a cambio. No se puede convertir, tras su muerte, en tu verdugo. Cuando te das cuenta de que la muerte de tu hijo, de mi hija, no puede significar mi propia muerte, cuando sientes que él es el primero que quiere volver a verte sonreír, cuando te vas dando cuenta y cuando aceptas que hagas lo que hagas, ese hijo, esa hija no va a volver físicamente y que lo único que te queda es aprender a vivir esta nueva vida. Entonces se va despertando en ti una serie de interrogantes y se empieza a transformar la pregunta del por qué en la pregunta del para qué. Surge la necesidad de encontrar un nuevo sentido a la vida, buscando vivir de manera que entiendas que tu vida vale la pena vivirla. Ese despertar que se experimenta lo han provocado ellos, nuestros hijos, nuestros maestros. Dice Víctor Frank, nosotros no inventamos el sentido de nuestra vida, nosotros lo descubrimos. Y con las palabras de esta madre yo lo descubrí. Un hijo que muere merece algo más que un duelo, merece una verdadera transformación de sus padres. Y ahí encontré mi sentido completo. Convertir a mi hija en esa maestra que posibilitara ese camino de transformación hacia una mejor versión de mí misma. Hasta ahora este camino me ha llevado pues hasta aquí. A algo menos de 2 años de la muerte de María, puedo verme frente a vosotros explicando qué es renacer. Voy a poneros una pequeña presentación realizada por una madre de Renacer México que con pequeñas pinceladas explica cómo se inició Renacer y cuál es su esencia. Renacer es un grupo de padres que enfrentamos la muerte de nuestros hijos. El objetivo general es brindar un acompañamiento, comprensión y afecto a los padres y madres que luego de este acontecimiento tan devastador no sabemos cómo seguir viviendo, pero deseamos darle un sentido a nuestra existencia. Los grupos Renacer se iniciaron en 1988 en Río Cuarto, Argentina, cuando Alicia Schneider y Gustavo Berti decidieron enfrentar de una manera valiente y creativa, tal vez sin estar plenamente conscientes, el hecho devastador de la muerte de su hijo, Nicolás. A partir de entonces, este grupo se ha extendido a diferentes países en varios continentes. Antes de la existencia de Renacer, se creía que solo existía una forma de transitar por la muerte de un hijo, y que esa alternativa era morirse en vida. Renacer se plantea como una revolución cultural. Ofrece una alternativa, la posibilidad de trascendencia a partir de lo que nos sucedió. Renacer es un lugar a donde vamos a dar algo en homenaje a nuestras hijas e hijos. Concebimos a Renacer como un oasis de paz y esperanza, un lugar al que concurrimos para calmar el mar embravecido de nuestras emociones y sentimientos. En otras palabras, como un santuario en el sentido de lugar de protección. Elegir la opción tradicional implica un asunto pasivo. En Renacer se dice que no eres tú preguntándole a la vida por qué te pasó esto. Es la vida que te pregunta qué vas a hacer con esto que te pasó, invitando a ejercer tu libertad para elegir la actitud con la que enfrentarás la pérdida de tu hijo. En Renacer decimos sí a la vida, a pesar de todo.
La experiencia de renacer como un exponente de la ayuda mutua se sustenta en la logoterapia de Viktor Frankl. La palabra se compone de logos, que en griego equivale a sentido, significado o propósito. Según la logoterapia, la primera fuerza motivante del hombre es la lucha por encontrarle un sentido a su propia vida. Es importante recalcar que Renacer no es un grupo de ayuda profesional, tampoco es un grupo político ni confesional y no se adhiere a ninguna religión. De tal modo son bienvenidos papás de cualquier religión o de ninguna. Y va más allá de ser un grupo de duelo. Un hijo que muere merece algo distinto a un duelo, merece una transformación interior, una modificación radical en nuestra existencia. Después de perder un hijo, nunca volvemos a la vida anterior, nunca volvemos a ser los mismos. Dice Nietzsche, en épocas de crisis se tensa tanto la cuerda de un arco que es posible apuntar hacia metas más lejanas, hacia blancos más distantes. Eso es renacer, es un apuntar hacia algo más allá del duelo, es mostrarle a los padres que ingresan que existe un camino hacia un ser mejor. La paz y la serenidad son el resultado de una tarea bien hecha. Al trascender para acercarnos al otro ayudándolo a recuperar la esperanza, nace en nosotros una paz interior profunda y perdurable. De acuerdo con los propios fundadores, los objetivos que propone Renacer son enfrentar el dolor, la realidad dolorosa, aprender de esta realidad que nos toca vivir, otorgar al sufrimiento un sentido y en este proceso dar un nuevo significado a la vida. En el grupo nos debemos a los papás nuevos. De acuerdo a palabras de Viktor Frankl, aquel que se levanta por encima de su dolor para ayudar a otro ser sufriente trasciende como ser humano. Dice Gustavo Berti, el ayudado de hoy será el ayudador de mañana. En Renacer se deja amplia libertad a cada padre para que haga su aprendizaje y encuentre sentido a su vida, a su sufrimiento. ¿Cómo voy a lograr sentirme mejor? A través de tu dolor, descubres tu capacidad de trascender y renunciar a tu sufrimiento. Lo harás a través de tu actitud, de lo que escuchas cada vez diferente en Renacer, de tu propio camino intuitivo, alimentado por el amor que encuentras en el recibimiento y en las reuniones en sí, y del trabajo constante. Es un camino para valientes. La trascendencia o transformación no la lograrás porque leíste los objetivos. Es un proceso permanente y es importante que asistas a las reuniones. Renacer se basa en 4 pilares: lo moral, la libertad, la responsabilidad y la paridad. El primer pilar de Renacer se construyó de la necesidad de 2 personas de ayudar a otros que estaban pasando por la misma experiencia. Alicia y Gustavo sintieron la necesidad de formar Renacer para ayudar a otros padres a partir de su propia experiencia. Ser moral implica dar a los demás más de lo que uno espera de ellos, dar sin pretender nada a cambio. Los otros 2 pilares van muy de la mano. En Renacer se concibe al hombre como un ser libre y responsable. A un hombre le pueden robar todo, menos una cosa, la última de las libertades, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancia. Asimismo, en Renacer se deja amplia libertad a cada padre para que haga su aprendizaje y encuentre sentido a su vida, a su sufrimiento. Enfrentarme a la muerte de un hijo significa hacerme cargo, hacerme responsable de lo que implica su pérdida. La paridad quiere decir que todos los integrantes somos absolutamente iguales. Estamos en Renacer porque desafortunadamente hemos perdido un hijo, pero su organización es horizontal, es decir, todos sus miembros tenemos los mismos derechos y prerrogativas. Para ser miembro de Renacer solamente es necesario querer recibir y dar ayuda. La participación en el grupo es completamente gratuita y sus actividades se organizan con base en las necesidades y propuestas de todos los miembros del grupo. Renacer es un grupo único en el mundo, por una razón muy simple, porque nosotros nos juntamos por algo que no tenemos y que no queremos olvidar. La información aquí presentada ha sido extraída de la página de Renacer México. Te invito a visitarla y del libro de Alicia Schneider y Gustavo Berti, Donde la palabra calla.
Asimismo, algunas frases son obtenidas del libro de Viktor Frankl, El hombre en busca del sentido. Ayúdanos a difundir el mensaje de renacer. A decir de muchos de los asistentes, a mí, renacer me salvó la vida. Bueno, pues yo creo que ya como os habéis hecho una idea de en qué consiste renacer, os cuento un poquito cuál fue los inicios aquí en Madrid, que como ya os han dicho, llevamos muy poquito, un año, pero esto va creciendo mucho. En Madrid los grupos se iniciaron el 1 de octubre del año pasado, del 2022, en unas jornadas de presentación en la que padres de otros grupos de Valencia, principalmente que fueron los grandes organizadores, Barcelona y Córdoba, vinieron a prestar su testimonio y a arropar a nuestro grupo que comenzaba. Ahora en Madrid somos un grupo pues bastante grande de madres y padres, es un grupo vivo. En casi todas las reuniones tenemos algún padre nuevo. Tal como aparece en la presentación, Renacer no es un grupo de duelo, no se trata de ir a hablar de nuestro dolor, o al menos no únicamente, porque ahí está, sino de qué hacemos con ese dolor, cómo podemos trascenderlo a través de la ayuda a ese otro padre que sufre. Aunque no siempre se consiga, la mirada está puesta en un sí a la vida a pesar de todo, a una vida plena y con sentido, y a realizar ese trabajo que día a día nos lleve a ese objetivo. Según crece el grupo, crece la ayuda, y está bien en forma de maravillosas ideas. Una de ellas es la de una hermana que acude con sus padres al grupo. Ella es Seila, la hermana de Sergio. Aún no hace un año que Sergio falleció y ella ha encontrado la fuerza para iniciar un Renacer Hermanos, una preciosa iniciativa a la que agradezco muchísimo. Bueno, está yendo viento en popa. A través de Zoom se conectan quincenalmente hermanos de toda España para compartir. Y también en ese caso, como no puede ser de otra manera, es sanador. Por otra parte, se ha constituido un grupo de escucha. Surgió la idea al acompañar telefónicamente a una madre muy mayor que tenía una movilidad reducida y tenía muchas ganas de compartir. A raíz de esto, algunas madres y padres han decidido ofrecer ese acompañamiento telefónico a otros padres del grupo que por diversos motivos, normalmente es por el poco tiempo que hace desde la partida de sus hijos, tienen una mayor necesidad de acompañamiento. Por ir terminando, sirva a modo de resumen unas palabras de Alicia Schneider y de Gustavo Berti, los fundadores de Renacer. No somos lo que recibimos de la vida, sino lo que le devolvemos a ella. Y hemos decidido devolver una obra de amor, porque en ella está el recuerdo y la memoria de nuestros hijos, los que partieron y los que aún están. Y ya sí que quiero terminar con una preciosa sincronicidad personal que une el mensaje de Viktor Frankl con mi preciosa Mary. Unos meses antes de partir, una buena amiga de la familia, Ana, le regaló a María el libro El hombre en busca de sentido. En él le escribió una preciosa dedicatoria. Con mucho cariño para María, por tu constante necesidad de buscar el modo de ayudar a los demás y aportar tu granito de arena. Admiro tu compromiso e ilusión. Consigues que confíe en que esta sociedad pueda cambiar. Esta es la forma de honrar a mi hija, de honrar a María. Continuar con ese compromiso de ayuda al otro. Que fluya, Mary. Gracias a todos por vuestra escucha. Pues muchísimas gracias, Gracias a vosotros. Rosalía, porque realmente has puesto vida, profundidad, misterio en este trascender, a pesar del dolor, también para ayudar
otras personas y construir también una sociedad diferente. Muchas gracias. Gracias. Y, bueno, me voy a permitir, en esta línea, Renacer habla de experiencia de paz, de serenidad, de calma, ¿no? Es posible, a pesar del dolor, desde la trascendencia. ¿Podéis decir a otra persona que ha perdido un hijo o una hija, sé dónde estás? Desde ahí puedes hablarnos de una construcción de un nosotros, como una verdadera expresión de lo que es el ser humano, ese vínculo, ese yo y tú. Si puedes un poquitito. De nosotros como grupo te refieres, ¿no? O sea, como Sí, padres. una construcción. Sin ninguna duda, en el momento que al otro le dices sé dónde estás y el otro sabe que sabes dónde está, porque has pasado por eso, cada uno de una manera como seres individuales que somos, pero en ese dolor único. Y sobre todo hay un nosotros de una manera que quizá al resto de la sociedad le cuesta más entender, porque en este nosotros también están nuestros hijos. Estos que han partido y a los que los demás les cuesta tanto hablar de ellos, que sigan presentes. Y para nosotros lo están en cada reunión, cada uno a su manera, a su forma, pero están. Entonces, para mí ese es el colectivo que tiene, o esa es la parte colectiva en la que nos sentimos tan identificados unos con otros. Y luego es que hablaban, creo, esta mañana, algo así como el dolor compartido es otra forma, ¿no? de enfrentar el dolor. Y sin duda, o sea, aquí queda claro en el grupo, queda patente. Muchas gracias.